Bueno, vámonos con la columna. Es pues una muestra de cómo López Obrador convirtió en papel desechable o papel del baño, si usted quiere, la Constitución. Y se lo voy a demostrar con pelos y señales. Se llama La verdad histórica, el cochinero legal de AMLO. Lo voy a leer con calma el texto porque tiene algunos términos que son complicados, son términos legales que hay que analizar con calma. Déjeme decirle, yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero yo consulto todo lo que escribo, lo consulto con los especialistas. Esa es mi chamba. Este texto es básicamente producto de análisis de un gran abogado mexicano. No le digo el nombre porque no me lo ha autorizado. De hecho, yo le dije a este amigo mío, güey, pues escribe tú, ¿no? Entonces, platicando, esta es es la conclusión de lo que nos explicó. En la mañanera del 24 de agosto pasado, López Obrador acusó al autor del itinerario político de atacar a su gobierno por denunciar la persecución ilegal contra Jesús Murillo. Lo cierto es que el presidente mexicano no solo miente, sino que engaña a millones de mexicanos, como ya es su costumbre. Y para confirmar la mitomanía presidencial, a continuación los datos duros que exhiben el cochinero histórico al que recurrieron en Palacio para llevar adelante la venganza contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Caram. Aquí dijimos que la persecución y encarcelamiento del extitular de la PGR y el engañoso esclarecimiento del crimen de los 43 no era más que una conspiración de Estado que viola no solo la Constitución, sino que anula la división de poderes y confirma que en México el Estado de Derecho se degradó a nivel de una vulgar venganza de Palacio. Y es que a partir de una retorcida y maniquea concepción de la llamada verdad histórica del caso de los 43, tanto el presidente Obrador como el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas parecen empeñados en violar la Constitución y las leyes que de ella emanan y en burlar conceptos jurídicos básicos del derecho procesal penal. Y el maniqueísmo empieza desde la creación de la inconstitucional Comisión de la Verdad, pasando por la ignorancia supina del concepto de verdad histórica, y llega al extremo del manoseo ilegal del delito de desaparición forzada. Pero vamos por partes. 1. La llamada verdad histórica no es una ocurrencia aplicada al caso de los 43, tampoco un eslogan de temporal, y menos una ocurrencia del gobierno de Peña Nieto. No. 2. En realidad, la verdad histórica es un concepto jurídico del derecho penal procesal. Es el objetivo central de toda indagatoria penal. Y es que descubrir la verdad histórica es el propósito central y fundamental, el propósito último del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Y la mejor prueba de ello es que el caso específico de los 43, la llamada verdad histórica, es la misma a la que llegaron, cada uno en su momento, tanto Jesús Murillo como Alejandro Encinas. Una verdad histórica que en los casos de Murillo y Encinas se compone de los siguientes elementos, a saber, A, que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales de Iguala y por otras autoridades. B, que fueron entregados a un grupo criminal, presuntamente Guerreros Unidos y o Los Rojos.
C. Y que tales grupos criminales ordenaron matarlos e incinerarlos. 5. Por sí mismos, los hechos establecidos en los incisos A, B y C, citados arriba, establecen la verdad histórica y, curiosamente, como ya se dijo, es la misma verdad histórica a la que llegaron Jesús Murillo y Alejandro Encinas, respectivamente. Y por eso, las preguntas obligadas. Entonces, ¿por qué la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas y la Fiscalía General, mangoneada por López Obrador, acusan y persiguen y encarcelan a Jesús Murillo? La respuesta está a la vista de todos. La acusación, persecución y encarcelamiento de Murillo es una venganza ordenada por López para obligar al extitular de la PGR a delatar al expresidente Peña Nieto. Aquí las pruebas de la detención inconstitucional de Jesús Murillo. Primero, el artículo 21 de la Constitución ordena que el Ministerio Público es la autoridad única a la que corresponde la investigación de los delitos. Segundo, en esa etapa de investigación, el Ministerio Público emite acuerdos y determinaciones igual que los jueces en su materia y competencia. Tercero, públicamente, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo, informó del resultado de tal investigación, el caso de los 43. Cuarto, es decir, que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala, de otros municipios y otras autoridades, que los policías entregaron a los detenidos al grupo criminal de los Rojos o al grupo de Guerreros Unidos y que tales grupos criminales los privaron de la vida y los quemaron. 4. Esa verdad histórica a la que llegó Murillo Karam se encuentra en el expediente de la investigación y esa determinación no solo es prueba del delito cometido por los responsables presos, sino que produjo y sigue produciendo sus efectos jurídicos de manera real y actual. Por tanto, esa determinación no ha cambiado, no se ha modificado. Es la base del soporte del delito cometido. En otras palabras, al igual que las resoluciones de los jueces, la determinación del procurador Murillo Karam, en el caso de los 43, si hubiese sido una resolución ilegal o indebida, pudo ser impugnada por aquellas partes afectadas. Y para eso existe el juicio de amparo. Pero en lugar de seguir el procedimiento judicial, López Obrador y sus lacayos prefirieron el atajo de la violación constitucional. Como saben, López Obrador creó por decreto la Comisión de la Verdad, instancia a la que le otorgó todas las facultades y los recursos que al Ministerio Público. Una Comisión de la Verdad que no existe en la Constitución. Si usted busca en la Constitución, en ningún lado hay una Comisión de la Verdad. Y peor aún, si no existe la Comisión de la Verdad, pues tampoco existen sus facultades. Y es que el decreto presidencial que creó la Comisión de la Verdad se sustenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero resulta que este ordenamiento es distante, distinto y ajeno a las facultades penales establecidas en la Constitución y en sus leyes secundarias. En el fondo, el decreto que crea la Comisión de la Verdad para el caso de los 43 no solo violenta la Constitución, ya que el presidente asume facultades del Congreso Constituyente al crear leyes a modo, por lo que se desprende que tal Comisión de la Verdad no es autoridad alguna, tampoco es un tribunal competente para modificar la verdad histórica de Jesús Murillo Karam. Más aún, el artículo 16 constitucional establece el principio de legalidad que ordena: las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta. Y resulta que Alejandro Encinas
siguió un ordenamiento que no existe en la Constitución. Por tanto, el decreto presidencial que crea la Comisión de la Verdad tiene graves vicios de origen y por consecuencia son nulos todos los actos derivados de tal Comisión de la Verdad. Así se confirma que Jesús Murillo está preso por un ilegal y caprichoso manoseo de la ley y de la Constitución, pero tampoco termina en eso el cochinero. Luego de llevar preso y de manera ilegal a Murillo, un juez de consigna determinó prisión preventiva oficiosa como presunto responsable por el delito de desaparición forzada. ¿Pero qué creen? Que cuando Jesús Murillo era titular de la PGR y cuando resolvió la verdad histórica del caso de los 43, no existía la tipificación de delito de desaparición forzada. Y si apelamos al artículo 14 de la Constitución, resulta que a ninguna ley se dará carácter retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es decir, una nueva violación a la Constitución en la venganza de AMLO contra Murillo Cara. Por último, Murillo está acusado del delito de tortura, con el argumento chabacano de que los actos de sus subordinados, en el presunto caso de que hubiese habido tortura, trascienden al acusado. Es decir, que si los subordinados de un servidor público torturaron a alguien, entonces el responsable es el jefe. No, señor López Obrador, aquí no atacamos a nadie. Solo documentamos con datos duros el cochinero histórico al que usted recurrió para mantener en calidad de preso político a Jesús Murillo. Una venganza que debiera ameritar juicio político al presidente Obrador. Al tiempo. Esto es lo que enoja a López. Fíjense ustedes cómo en 2 cuartillas, poquito más de 2 cuartillas, demostramos con datos duros que López Obrador viola la Constitución como respira y que tiene preso a Jesús Murillo violando la Constitución, igual que tuvo presa a Rosario Robles durante 3 años, igual que ha perseguido y ha apresado a otros empresarios y políticos. Pero están libres todos los ladrones del grupo político de López Obrador. Incluso algunos de esos ladrones o ladronas, como la secretaria de Educación, la señora Delfina Gómez, todavía los premian con una candidatura a uno de los gobiernos más importantes, de los gobiernos estatales como el Estado de México. No mamen, desvergonzados.